Saludos a todas, a todos, pues nuevamente aquí con ustedes y les agradezco mucho que escuchen mis videos y que sigamos aprendiendo, sobre todo reflexionando esta lengua que es el náhuatl de la variante de la huasteca. Y pues ustedes saben que mi pueblo natal es Cruz Ica y lo que voy a mencionar, y siempre lo he dicho, que es la variante de mi pueblo, pero no significa que solo así habla mi pueblo, ¿no? En realidad somos varios municipios que hablamos muy parecido. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la entonación o la sílaba tónica de la lengua náhuatl, o sea, cómo se tiene que leer, a dónde cae más fuerte digamos, el sonido, la sílaba más fuerte, en donde se encuentra. Y quiero mencionarles de que está la lengua náhuatl es, en general, es por su acentuación o por su entonación es grave, pero igual es el español. Entonces voy a empezar con el español poniendo algunos ejemplos porque creo que casi todos los que escribimos y hablamos en náhuatl, pues regularmente no somos, más bien, no regularmente, no somos monolingües en lengua indígena, somos bilingües. Y esto significa que aprendimos primero a escribir y a leer en español que en nuestras lenguas. Entonces, voy a hacer esa distinción ahorita, poniendo algunos ejemplos del español como palabras graves, o sea, leyendo pues como con entonación grave, para que escuchemos a dónde está la sílaba tónica. Entonces empiezo. Venado, na, venado. Zacate, ca, zacate. Muere, mue. Orilla, ri, orilla. Excremento, men, excremento. Estas son las palabras así muy rápido, ¿sí? Como se escucha cuando la entonación sube un poquito más. En el náhuatl, entonces también en general vamos a leer así, con esa acentuación grave. Amochtli, que significa libro, es amochtli. Chipá, chipahuac, blanco. Chipá, ahí está la sílaba tónica, pa. Copali, pa, copali, copal. Mazatl, venado, pero está la sílaba tónica, ma, mazatl. Pizzotl, puerco, pi, allí está la sílaba tónica. Cihuatl, la si. ¿Sí? Y también, por ejemplo, en algunas veces, y me voy a adelantar aquí un poquito, pero por ejemplo, algunos decimos coatl, coatl, co, luego atl, coatl. En algunas regiones dicen coatl, co, luego gua, coatl. ¿Sí? Y así es como se tiene que separar, ¿no? No es como juntar las vocales y leer como si fuese, digamos, como diptongos, sino más bien se separan. Esa es la cuestión importante. Y entonces quiero poner algunos ejemplos que me parece que son importantes, porque a veces ahí es donde tenemos ciertas confusiones en la lectura. Por ejemplo, aquí dice, bueno, así como está, diríamos mastia, mastia. Cualquier hablante del español lo leería así, mastia. Enseguida se lee así, pero mastia no tiene significado. Se debe de leer así, mastia, mastia. Aunque, por supuesto, no separamos tal cual así, mastia, no, es mastia, mastia. Ahí es importante esa separación de mastia. Y aquí voy a explicar un poquito, igual como en el español, cuando nosotros decimos río, río, también se separa la I y la O,
y no es como calendario, como bestiario, ¿no? Sino la tenemos que separar porque no es un diptongo. Entonces ahí más bien funciona así como frío, como vestía, vestía. Entonces aquí es mastía, mastía, ¿sí? Eso es importante. Cada vez que vean una I y una A, o de pronto son vocales juntas, la mayoría de las veces, ¿sí?, hay que separar, ¿sí? Porque seguramente ahí está la sílaba tónica. Esto cualquier hablante nativo, por supuesto, va a distinguir a dónde está la sílaba tónica. También vamos a encontrar que hay ciertos escritores también escriben así, Maltía, ¿sí? Maltía. Escuchen cómo lo estoy pronunciando, Maltía, ¿sí? Esa I, que es Y, ¿sí? Y digo I porque también cuando uno dice Pedro y Juan, utilizamos la y decimos I, ¿no? Entonces esa I con una vocal suena como ya, en este caso con la A. Entonces suena ya, ye, yi, yo. Y aquí entonces, si alguien lo lee tal cual como está, diría mastilla, mastilla, porque en latín está la sílaba tónica. Entonces mastilla. Pero para los que hablamos náhuatl, mastilla se oye muy raro, se como que no pronunciamos así. Entonces sí se pronuncia la Y también como I, como mastía, mastilla, mastía, mastía. ¿Sí? Es tan cercano esta pronunciación con la I que por eso la mayoría ya pronuncia como mastía, cochquía, tlacuasquía y no agrega esa Y. Pero bueno, si ven así escrito, leanlo, lean la Y, mejor dicho, más suave. Y quiero también poner este ejemplo que ahí dice mastín, mastín. En mi variante sí decimos así, mastín, que en este ejemplo no es una palabra grave, sino es una aguda, por su acentuación es aguda, ¿sí? Mastín. Si yo digo mastín, tengo que poner el acento, ¿sí? Ahí sí, obligadamente, debo de acentuar, porque si no, voy a leer como masti, ¿sí? Masti, pero la palabra masti es se bañó y mastín se está bañando. Y ahí es en donde cambia. Por eso es muy importante que en mi caso tengo que acentuar, ¿sí? Como aguda, ¿sí? Y en algunos dicen mastía, como ya vimos el ejemplo, ¿no? Ochquía, mastía, tlacuasquía. Entonces, en mi caso, yo solamente lo pronuncio como aguda y en otros municipios de la Huasteca agregan una A y la I es ahí donde está el acento. Mastía, tlacuasquía. ¿Sí? Yo nomás digo tlacuasquí. Y en este otro ejemplo, ahí dice nig, nig, wicca. La sílaba tónica está en wi. Pongo este ejemplo para que ustedes vean que la U no es vocal. La U es igual al sonido de la W. Wi, wi. Acuérdense eso que yo ya había mencionado, que en el náhuatl solamente existen 4 vocales. La A, la E, la I y la O. La U no es vocal. Se tiene que leer como wi. Es un poco como cuando en el español decimos huevo, huevo, ¿no? Entonces es la H parece ser que no tiene sonido. Entonces aquí leemos nig, wicca, nig, wicca. O sea, lo llevo o la llevo. Y
una cuestión también importante, si alguien habla así, ¿no?, que dice esta frase, yo a veces utilizo, por supuesto, en mi región sí dicen así, quejni, que significa como este, quejni, así, así quiero que lo hagas, entonces quejni, chihuahua, y digo quejni. Si alguien así habla, por favor, no dejen de acentuar como aguda, porque si la dejan como grave, va a decir quejni. Pero si lo ponemos como quejni, no tiene significado. Y, por supuesto, hay otras palabras que son esdrújulas. Si alguien quiere escribir la palabra zóngoro, que yo lo he escuchado, ¿no?, si alguien dice zóngoro, esa es una esdrújula, ¿no?, porque si no se pone el acento en la como esdrújula, que es en la antepenúltima, va a quedar como zongoro, zongoro, y no es zongoro, es zongoro. Entonces sí es una esdrújula, ¿no?, igual que wíngaro. En mi región, por lo menos en mi pueblo, casi todo el municipio de Xochatipan, es un instrumento y decimos wíngaro. Pero si decimos wíngaro, también es una esdrújula, wíngaro, ¿no? Y de ahí es por qué la importancia también del náhuatl. Tenemos que hacer que nuestros oídos se agudicen cómo se pronuncia, porque quien no sabe hablar náhuatl y va a leer las palabras como graves, o sea, la acentuación en la penúltima sílaba, es muy probable que algunas palabras las pronuncie mal y o cambien de significado o no tengan significado. Bueno, yo hasta aquí dejo esta charla el día de hoy o a esta hora, ¿no? Y vamos a seguir platicando sobre esto de las grafías, de la acentuación, de la pronunciación. Creo que hay algunas palabras, más bien no palabras, sino más bien algunas grafías que pues, se pronuncian igual que en el español, pero hay grafías según la posición en donde se encuentren, se vuelven como sonidos muy propios de la lengua náhuatl. Pero vamos a seguir comentando. Muchísimas gracias.